Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la práctica del SIL, sección 15.9, correspondiente al teorema de la divergencia. Esta sección es bastante corta, los ejercicios seleccionados son del 1 al 14, entonces vamos a resolver 3 ejercicios. En primer lugar, vamos a resolver el ejercicio 1, que nos pide verificar el teorema de la divergencia para el campo vectorial dado. ¿Sí? Tenemos un campo vectorial F definido de esta forma y sabemos que D es la región acotada por el cubo unitario definido por los X que están entre 0 y 1, los Y que están entre 0 y 1 y los Z que están entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia nos dice que podemos calcular la triple integral respecto al volumen de la divergencia de f, y eso es igual a la doble integral respecto a la superficie de f por el vector n normal. Entonces, sabemos que si f está definido de esta forma, entonces la divergencia de f se calcula haciendo la derivada parcial de p con respecto a x más la derivada parcial de q con respecto a y más la derivada parcial de r con respecto a z. En este caso, para el campo vectorial que tenemos, f, el diferencial de f nos va a quedar, primero derivamos con respecto a x y nos queda y, después derivamos con respecto a y, nos queda z, y a eso le sumamos la derivada de x por z con respecto a z, que nos da x. Entonces ya tenemos la divergencia de f. Vamos a resolver primero esta integral, que es la más sencilla de calcular, en este caso en particular. Entonces, la divergencia de f ya calculamos si es y más z más x y queremos hacer la triple integral con respecto al volumen, ¿sí? En este caso tenemos el cubo unitario, es sencillo de definir, x varía de 0 a 1, y varía de 0 a 1, z varía de 0 a 1, ¿sí? Entonces tenemos que resolver esta integral. Primero integramos con respecto a z, y esto nos da y, que es una constante con respecto a z, y por z más z cuadrado sobre 2, más x, que también es una constante si estoy integrando con respecto a z, x por z, también todo evaluado entre 0 y 1, ¿sí? Si evalúo z entre 0 y 1, nos queda y más un medio más x. A eso ahora lo quiero integrar con respecto a y. Nos queda y cuadrado sobre 2 más un medio por y más x por y. Lo evalúo entre 0 y 1. Y eso nos queda un medio más x. Entonces esto es igual a la integral entre 0 y 1 de 1 más x, diferencial de x. Integro con respecto a x, eso nos da x más x cuadrado sobre 2. Lo evalúo entre 0 y 1 y esto nos da 1 más un medio, 3 medios, ¿sí? De esta forma, rápidamente, usando la triple integral, verificamos una parte del teorema de la divergencia. Pasamos ahora, ¿sí?, a la segunda integral. En este caso vamos a tener en cuenta el cubo con el que estamos trabajando y cada una de sus caras, ¿sí? La cara S1 es la cara que se encuentra en el plano z igual 0, ¿sí? Es la que está en el plano XY. En este caso, fíjense, la flechita, el n, tiene que estar apuntado hacia afuera de la superficie, ¿sí? El n tiene una dirección que se podría describir como el vector menos k, ¿sí? Entonces, en este caso, f por n nos va a quedar menos x por z. S2 es la cara del cubo que está en el plano y igual 0, ¿sí? Perdón, es esta cara. En este caso, el vector n se puede describir, el vector n unitario, como menos j, ¿sí? En ese caso, f por n nos queda menos y por z.
Y S3 es la cara del cubo en el plano x igual 0, ¿sí? Es esta cara que está acá atrás. En este caso, el vector, fíjense, también hacia afuera, se puede escribir el vector unitario n como menos el versor y. En ese caso, f por n nos queda menos x por y. ¿Sí? De igual forma, S4 es la cara del cubo que tiene, que está en el plano z igual 1, ¿sí? El vector n en este caso se puede considerar acá. S5 es la cara del cubo para el plano y igual 1, ¿sí? Es esta. El vector n es j. Y S6 es la cara del cubo en el plano x igual 1, ¿sí? Este que está acá. Y el n en ese caso se puede considerar como el versor y, ¿sí? Todos normales. Entonces ya tenemos el cálculo de f por n en cada una de estas superficies y podemos escribir la integral doble de f por n con respecto a la superficie como la integral doble en S1 de menos xz diferencial de superficie, la integral en S2 de menos iz, la integral en S3 de menos xy, la integral en S4 de xz, la integral en S5 de iz y la integral en S6 de xy. Ahora, tengamos en cuenta que si yo quiero ahora evaluar estas integrales, ¿sí? Para las tres primeras integrales yo voy a tener para S1 z vale 0, ¿sí? Entonces esto se va a anular. Para S2 y vale 0, entonces esto también se va a anular. Y para S3 x vale 0, entonces nuevamente esta integral se va a anular. Entonces las integrales correspondientes a S1, S2 y S3 con respecto a la superficie van a ser 0, ¿sí? Entonces lo que nos queda es que esta integral en realidad es la suma de las integrales con respecto a la superficie S sub 4, S sub 5 y S sub 6. Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, la integral S sub 4, ¿sí? Lo que podemos hacer es usar las fórmulas que tienen en la página 840 del libro de la sección 15.6 y en ese caso podemos escribir el diferencial de superficie como la función evaluada en la superficie. En este caso dijimos que S sub 4 es z igual a 1, entonces nos queda que la función x por z en realidad es x multiplicado por la raíz de 1 más la derivada de 1 de z igual a 1 con respecto a x y la derivada de z igual a 1 con respecto a y. Esas dos derivadas nos dan 0 y por lo tanto esta integral S sub 4 de xz diferencial de superficie es la integral entre 0 y 1, la doble integral entre 0 y 1 de x diferencial de y diferencial de x. Haciendo ese mismo análisis obtenemos que la integral en la superficie S sub 5 nos va a quedar la doble integral de z diferencial de x y la diferencial con respecto a S sub 6, en este caso x vale 1 y por eso nos queda la integral entre 0 y 1 la doble integral entre 0 y 1 de y diferencial de z, ¿sí? Nos quedan tres integrales muy sencillas. Si hacen el cálculo de estas dobles integrales, les va a quedar que cada una es igual a 1 medio y obtenemos entonces 3 medios, que era lo mismo que obtuvimos con la integral con respecto al diferencial de volumen. Entonces, de esta forma, verificamos el teorema de la divergencia para este campo vectorial en la región D. Pasamos ahora al ejercicio 5, ¿sí? En este ejercicio dice, nos pide emplear el teorema de la divergencia para determinar el flujo hacia afuera, ¿sí? Este cálculo de la integral
con la doble integral con respecto a la superficie de f por n del campo vectorial dado, ¿sí? Entonces tenemos este campo vectorial y la región acotada, la región D es la región acotada por el cilindro centrado en el origen, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, ¿sí? Es el cilindro de radio 4 centrado en el origen, y limitado por los planos z igual 1 y z igual 5, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de la divergencia. Entonces no vamos a calcular la integral con respecto a la superficie, vamos a calcular la divergencia de f y calcular la triple integral con respecto al volumen. Entonces, calculamos primero la divergencia de f. Si derivamos y al cuadrado con respecto a x, nos da 0. Si derivamos x por z al cubo con respecto a y, nos da 0. Y si derivamos z menos 1 al cuadrado con respecto a z, nos queda 2 por z menos 1, que si lo distribuimos nos queda 2z menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la integral triple con respecto a este volumen de 2z menos 2. Bueno, entonces tenemos que calcular esta triple integral de la divergencia. En este caso tenemos que integrar un cilindro, entonces lo más lógico es usar cilíndricas. Tenemos que integrar 2z menos 2 cuando z varía entre 1 y 5 y estamos en el cilindro de radio 4, entonces R, diferencial de R varía entre 0 y 4 y θ varía entre 0 y 2pi. Entonces, si integramos con respecto a z, en primer lugar, nos queda z cuadrado menos 2z evaluado entre 1 y 5, ¿sí? Por R. Entonces, esto nos da, si evaluamos 5 al cuadrado menos 2 por 5 menos 1 menos 2, esto nos da 16, ¿sí? Podemos sacar el 16 afuera de la integral y tenemos que integrar R con respecto a R, nos queda R al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 4, ¿sí? Eso nos da 8 y integramos finalmente entre 0 y 2pi del diferencial de θ, que nos da 2pi y por lo tanto obtenemos, ¿sí?, el flujo hacia afuera del campo vectorial dado a partir de esta integral triple con respecto al volumen, y ese flujo es 256 pi. Pasamos ahora al último ejercicio, ¿sí? En este ejercicio nos piden emplear el teorema de la divergencia para determinar el flujo hacia afuera nuevamente de esta integral de superficie respecto del campo vectorial dado. Tenemos este campo vectorial y ahora nuestra región D es una región un poco más compleja, está acotada por el plano z igual i, el plano z igual 4 menos i, el plano x igual 0 y la superficie z igual 2 menos un medio de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a usar el teorema de la divergencia, vamos a calcular la divergencia de f y hacer esta integral con respecto al volumen. La divergencia de f nos queda, derivamos 2xz con respecto a x, nos queda 2z, derivamos 5i cuadrado con respecto a y, nos queda 10i, y derivamos menos z cuadrado con respecto a z, nos queda menos 2z. De esta forma se cancela 2z con menos 2z y nos queda que esto da 10i. Entonces, queremos ahora calcular esta integral, la integral de 10i con respecto al volumen, ¿sí? En este caso, fíjense que si hacemos la intersección de estas dos superficies, ¿sí?, de esta superficie y el plano z igual 4 menos i, igualando z, nos queda una ecuación en términos de x e y, que es esta curva, esta parábola, ¿sí?, en el plano, igual a 2 menos un medio, perdón, me equivoqué, es la de arriba,
es igual a 2 más 1/2 x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta curva, ¿sí? Es esta, y si hacemos lo mismo entre la intersección de esta superficie y el plano z igual y, vamos a obtener también una curva en el plano que es esta parábola, ¿sí? Esto está limitado por x igual a 2 y por y igual a 4, ¿sí? Lo pueden ver en la intersección del plano con el plano xy tomando z igual 0. Entonces, en este caso, la región sobre la que tenemos que integrar es esta región. Una forma de integrar es integrar en integrales rectangulares en cada uno de estos sectores, ¿sí? Porque la superficie superior se integra entre el plano XY y en cada uno de estos sectores hay una superficie distinta. Entonces, si queremos escribir esa integral, podemos escribir, por ejemplo, en primer lugar, en esta región, ¿sí? X va a variar entre 0 y 2 y va a variar entre y igual 0 y esta parábola, 2 menos 1/2 de x al cuadrado, y z en esta región va a variar entre el plano z igual 0 y el plano z igual y, ¿sí? De esa forma obtenemos esta primera integral. En la segunda integral estamos considerando esta región, tenemos x varía entre 0 y 2 y varía entre esta curva y esta parábola y esta otra parábola, y en esta región tenemos que integrar z entre z igual 0 y z igual 2 menos 1/2 de x al cuadrado. Por último, en esta tercera integral estamos considerando esta región, ¿sí? Es esta parte del volumen. Queremos integrar x nuevamente, varía entre 0 y 2, y varía entre esta curva y y igual 4, y en esa región la superficie z va a variar entre el plano z igual 0 y el plano 4 menos y, ¿sí? Fíjense que de esta forma tenemos que calcular 10 integrales que, si bien no son tan complicadas, van a llevar su tiempo. Entonces, esta es la opción 1. Ahora lo que vamos a hacer es resolverlo utilizando una opción 2, también utilizando integrales rectangulares, pero haciendo un cambio en el orden de integración. Fíjense que en este caso lo que vamos a considerar es invertir el orden entre diferencial de z y diferencial de y. Ahí hay una coma de más. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente, x varía entre 0 y 2. En eso estamos igual que antes. Ahora, z va a variar entre el plano z igual 0 y esta superficie z igual 2 menos 1/2 de x al cubo. Y en este caso, si definimos estas variables primero, ahora entre qué y qué va a variar y. Bueno, y va a variar entre el plano igual z, que es este plano, y el plano z igual 4 menos y. ¿Sí? Entonces despejamos de acá z, nos va a quedar entre el plano y igual z y entre el plano y igual 4 menos z. ¿Sí? De esta forma podemos calcular este volumen usando una única integral, ¿sí? Reduciendo los cálculos que tenemos que realizar. Entonces, integramos primero con respecto a y, nos queda 5y cuadrado, y tenemos que evaluarlo entre z y 4 menos z, ¿sí? Si resolvemos esto, nos va a quedar, perdón, acá sacamos el 5 afuera de la integral como una constante, y si resolvemos esto evaluado entre 4 menos z, entre z y 4 menos z, nos da 16 menos 8z. Si integramos ahora con respecto a z, nos queda 16z menos 4z cuadrado, ¿sí? Lo tenemos que evaluar entre 0 y 2 menos 1/2 de x al cuadrado. Si resolvemos esto, nos queda, y simplificamos, nos queda 16 menos x a la 4. Y ahora finalmente integramos con respecto a x, nos queda 16x menos x a la 5 sobre 5, evaluando entre 0 y 2,
y multiplicando por 5, esto nos da entonces 128. De esta forma obtuvimos el flujo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Entonces, de esta forma terminamos con los 3 ejercicios propuestos. Cualquier consulta, nos vemos en el foro.